Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. He estado compartiendo en estos últimos días la historia del pecado de los hijos de Elí. Esta historia le habla al sacerdote. Esta historia de la palabra trae un mensaje para todo aquel que Dios le entrega un sacerdocio. La palabra de Dios nos muestra y nos revela a través de esta historia cuáles son las consecuencias que tiene que pagar, cuáles son las consecuencias que van a aquel sacerdote que Dios le entrega un ministerio y no obedece la palabra de Dios. La palabra que Dios le trae al hombre, las palabras que están establecidas en el libro de la ley, son para todo aquel ser humano que hoy vive. Cuando el hombre muere espiritualmente, cuando el hombre pierde la sensibilidad espiritual, el ser humano viene a cambiar su mente. De una mente espiritual, la mente viene a ser una mente carnal. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero tratar de explicar? Cuando el hombre muere espiritualmente, habiendo muerto el hombre espiritualmente, decía, su mente cambia. El hombre olvida que cuando Dios le habla a través de su palabra, cuando Dios le habla a través de cualquiera de las historias que están establecidas en el libro de la ley, el hombre olvida que esta palabra Dios se le está trayendo a él. Esto es un espíritu. La palabra de Dios no es un cuento más. La palabra de Dios no es un libro más que el hombre está leyendo. La palabra de Dios fue formada y creada por Él, por Dios. Dios nos dice que en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por tanto, las palabras que están establecidas en el libro de la ley son para todo aquel ser humano que hoy vive. Dios entrega diversos ministerios. Dios nos muestra a través de su palabra. Dios nos da. Dios nos muestra, decía, alimento para cada uno de los ministerios que Él llama a trabajar en su obra. En este caso, la historia nos habla del pecado de los hijos de Elí. En este caso, la palabra nos habla del sacerdocio que Dios le entregó a Elí y a sus hijos. Siempre que Dios ve que Él, luego de que le entrega un sacerdocio al hombre, luego de que Dios le entrega un sacerdocio al hombre y Dios ve que este ser humano no obedece a el orden, a la ordenanza que Él ha establecido en el libro de la ley, luego de que Dios ve que el sacerdote al cual Él le entregó, al cual Él le encomendó este trabajo en su casa, luego que Dios ve que no obedece, Dios va
a este ser humano y le lleva mensaje. Esto es lo primero que Dios hace. Cuando algún ser humano o desobedece la palabra de Dios o cae, cuando el ser humano se aleja de las palabras de Dios, lo primero que Dios hace es enviarle mensaje para alertarlo, para advertirle. Dios le da oportunidades a los hombres. Dios le da oportunidades a los hombres. Del hombre está tomar esta oportunidad que Dios le da o desecharla. Para estos tiempos de apostasía que estamos viviendo, Dios le ha dado a los hombres oportunidad. Dios ha traído su palabra. Dios le ha dado oportunidad al hombre así como se la dio a Elí. La palabra de Dios nos muestra y nos revela de qué manera los hijos de Elí tomaron el ministerio que Dios les entregó. De qué manera estos jóvenes tomaron el sacerdocio que Dios les entregó. La palabra nos dice que estos nunca hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Los jóvenes vivían alejados de la presencia del Señor. Dios le advierte al hombre siempre que le entrega un ministerio como este. Siempre que Dios le entrega un sacerdocio al hombre. O puede que Dios le entregue otro ministerio. No tiene que ser el del sacerdocio. Dios siempre le advierte al hombre cómo estos tienen que trabajar en su casa y en su altar. Esto es bajo santidad.